Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Milagros Vago y me acompaña Juan Martín Rossi el día de hoy, que venimos a presentarles el nuevo módulo de Planner, que es una parte clave para la gestión del día a día de nuestros organizadores seriales, que son los project managers, tanto de quienes ejecutan la creatividad como nuestros diseñadores, nuestros communities, nuestros analistas y demás. Pero, ¿por qué es tan importante este nuevo módulo y qué es lo que qué es lo que nos va a sumar? Este webinar va a estar estructurado en algunos conceptos teóricos, cuáles son los ejes de esta nueva funcionalidad. Les vamos a mostrar un flujo recomendado de trabajo y al final, por favor, guárdense las preguntas, muy bienvenidas. Vamos a tener una sección de Q&A, ¿sí? Entonces, voilà, les presentamos cómo luce nuestro querido planner y acá vamos a ver cuáles son los ejes, es decir, cómo nos beneficia, qué es lo que nos suma y por qué es tan importante en nuestra diaria, ¿no? El planner nos va a sumar granularidad y visibilidad sobre la organización diaria de nuestras agendas y las de nuestros equipos, ¿no? Todos sabemos que es súper difícil a veces organizar inclusive tu propia agenda cuando uno está con 1000 tareas en paralelo, o también es difícil saber a ciencia cierta qué es lo que está haciendo cada una de las personas de tu equipo sin tener que andar interrumpiéndolas todo el tiempo y perdiendo tiempo, valga la redundancia. Bueno, Planner es la solución que Core hoy les va a presentar para que reunamos todos estos ejes de problemáticas y los solucionemos de una forma muy sencilla. Entonces, beneficios. Organización de agenda propia de nuestros equipos. Carga de tiempo trabajado en tareas. Sincronización de nuestros calendarios, o sea, integraciones con calendarios, sea de Google o de Microsoft Teams. Visibilidad sobre nuestro trabajo y los desvíos sobre el tiempo que estimamos en tareas y aquel tiempo real que nos toma la ejecución de las mismas. Juan, Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Che, para reforzar lo que dijo Mili, por favor, todo lo que sea preguntas y respuestas las pueden escribir en el chat o en la sección de Q&A y las iremos contestando a medida que avancemos en el webinar. Primero y principal, para poder acomodar las tareas o gestionar las tareas en un espacio temporal de mi equipo, lo primero que tengo que hacer es respetar el flujo tradicional de project management que recomendamos en Core, donde tenemos un project manager o un ejecutivo de cuentas o un director de arte o un director creativo, que son los responsables de la creación de los proyectos con todos sus atributos, que son los responsables de estimar tiempo de ese proyecto y de esas tareas, son los responsables de la generación de tareas, es decir, todo lo que acabo de decir es el qué tengo que hacer y digamos, para mi cliente, y después tengo la responsabilidad de asignarle a quién tiene que hacer cada una de las tareas, que es la parte de asignación de recursos. Y Planner entra para, una vez que ya tengo el qué y el quién, poder definir el cuándo vamos a ejecutar estas tareas y cuándo mi equipo va a ejecutar estas tareas. Pero contestando a tu pregunta, Van, se va a compartir la sesión. Sí, se va a compartir la sesión. Así que, como siguiente paso, vamos a ir directamente a Core, vamos a empezar una demo de la herramienta, porque lo importante es que entendamos que el planner se desarrolló y se pensó para poder definir el cuándo vamos a ejecutar las tareas y cuándo mis equipos van a ejecutar las tareas. Bien, Miri. bueno, como todos conocen, la vista de un proyecto, vamos a poner un ejemplo práctico de lo que nosotros les vamos a dar hoy como flujo recomendado para la utilización de Planner, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, Mili, quien les habla, es la Project Manager para el cliente Samsung, como podemos ver acá, y va a trabajar con un equipo que se llama Angie, que es mi diseñadora, y Juan, que es mi Media Planner, ¿no? Eh, Mili, en este caso, va a tener que administrarle las tareas de diseño a Angie y en paralelo las tareas de medios o redes a Juan. Entonces, tenemos todas estas tareas dentro del proyecto y vamos a pasar a Planner. Dentro de Planner, como podrán ver, tenemos varios componentes acá arriba y tenemos después también una barra a la derecha que son de suma importancia, en este caso, para un PM poder asignarle a sus equipos las tareas y los slots espaciotemporales, digamos, para que estas sean realizadas. Entonces, voy a hacer un poquito de zoom in y les voy a mostrar, por ejemplo,
que Mili en este caso va a planificar su propia agenda con sus tareas de gestión. Como bien les dije, la de Angie, que es mi diseñadora, y por otro lado la de Juan, que es mi media planner. En este caso, vamos a tener acá un múltiple selector de usuarios en donde podemos ir eligiendo qué usuarios queremos seleccionar para poder verlos en esta grilla. También podemos elegir, por ejemplo, hago un poco de zoom de vuelta, en qué semana queremos planificar, es decir, en este caso yo voy a hacer la actual, pero podemos ir para adelante también y anticiparnos 1, 2, 3, 1000 semanas para adelante. Y después tenemos dos vistas diferentes de la grilla. Como podemos ver acá, tenemos una vista semanal de lunes a viernes y por otro lado tenemos una vista diaria con siempre los usuarios que tengo seleccionados. ¿Ok? Vamos a volver a la semanal. Como también podemos ver, en la parte derecha vamos a tener acá una lista de tareas. Y estas tareas corresponden a aquellas tareas de Mili, de Angie y de Juan, que yo como PM tengo permiso para ver y que voy a usar en este caso para poder arrastrarlas y seleccionar un tiempo en el cual deseo que sean ejecutadas. Entonces, hay dos maneras más fáciles o cortas de encontrar esta tarea. Una es un buscador por nombre, por ID, por URL de tarea, como ustedes prefieran, en el caso de que estemos buscando una tarea en específico. Y si no, podemos ir, por ejemplo, al filtro, en este caso yo voy a usar el de proyectos, y bien me va a traer todas las tareas que corresponden al proyecto, en este caso, de mi cliente Samsung, Proyecto Planner. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo hacemos digamos, esta planificación de tareas dentro de las agendas de mis colaboradores, en este caso Angie y Juan? Agarramos estas tareas y las arrastramos y decimos, Ángeles, por ejemplo, yo quiero que esta semana le dediques todos los días de lunes a viernes, porque es muy importante el diseño del mood board de este cliente. Hacemos una recurrencia, podemos ver que a Angie yo le agendé un montón de horas para que todos los días empiece su día y hasta el mediodía esté trabajando sobre esta tarea. Voy a ir, por ejemplo, a los reportes de cliente, que esto es una tarea que me toca a mí y que también es recurrente, a la cual le dedico, por lo general, 2 horas diarias cuando empieza la mañana, para poder estar updateada sobre lo que voy a tener que hacer. Capaz que el jueves no me la pongo, pero el viernes sí, porque es el día que tengo que entregar. Voy haciendo un update de reportes y con eso ya el viernes llego un poco más tranquila. El plan de medios, que es la tarea de mi media planner, en este caso Juan, se la voy a poner para el martes y para el jueves. Y voilà. Así como podemos ver, este ejemplo puede seguir con un montón de tareas y un montón de ejemplos, reservando distintos espacios dentro de los días de mis colaboradores. Ahora bien, una parte muy importante que también tuvimos en cuenta al momento de crear esto es qué pasa cuando nosotros le queremos adjudicar a una persona una tarea para que realice en cierto espacio-tiempo, pero esa persona, por ejemplo, está en una reunión. ¿Cómo podemos saber que la ocupación de este colaborador, por ejemplo, no está disponible porque se encuentra en una reunión con un cliente? Si nosotros, como pueden ver acá, estamos integrados con Google Calendar, nos va a aparecer este botón de Show Events, perdón, lo cliqué 2 veces, en donde nos van a aparecer todos los slots. En este caso nosotros tenemos unas agendas que son mamita querida, pero nos van a aparecer todas las reuniones que nuestros colaboradores o los usuarios que tengamos asignados desde acá, con el selector, nos van a aparecer ahí para que no hagamos un overlapping, es decir, agendar tiempo de ejecución de una tarea cuando al mismo tiempo ese recurso está ocupado haciendo trabajo de gestión o en una reunión. Muy bien. ¿Qué más? Si queremos editar, eliminar la locación, eliminar el slot de tiempo, cambiarlo, o bien crear una nueva tarea desde esta vista, también vamos a poder hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Así que agarramos un slot de tiempo vacío, le hacemos clic, voy a hacerle zoom, create new task. En este caso nos va a pedir un nombre y un proyecto y con tan solo, por ejemplo, vamos a ponerlo al proyecto grande, esta tarea queda totalmente creada desde acá.
¿Qué vamos a hacer luego? Si queremos editar esta tarea, aparte de poder agrandarle o achicarle el espacio de tiempo que tenemos reservado, tan solo cliqueamos sobre la tarea y se nos va a abrir un modal que nos va a decir lo siguiente. Podés eliminar este evento y esto no elimina la tarea, sino que elimina el espacio que tengo reservado para la ejecución de esta tarea. Podemos editar este evento y tenemos una edición rápida del día y los tiempos que tenemos asignados para la ejecución de esta tarea. Acá tenemos una información básica y por otro lado, me voy a sacar el zoom, con ese icono también podemos abrir el mismo panel de tareas que vemos todo el tiempo, poder ejecutar esta tarea, trabajarla, cerrarla y volvemos a nuestro planner. Ahora bien, si nuestros usuarios quieren, por ejemplo, ver su planner, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo ve mi equipo el planner que yo le estoy agendando? Tenemos dos alternativas. Una vista únicamente de colaborador, en donde es una vista un poco más pasiva, yo veo una agenda y ejecuto sobre la misma, o bien también se pueden customizar los permisos y por supuesto que se les puede dar acceso a edición de sus propios planners a cualquiera de los usuarios, ¿verdad? Muy bien. Ahora voy a cambiar a la vista de mi otro colaborador, perdonen, ya voy con esto. Muy bien. La vista de mi colaborador, esperen, me olvidé algo sumamente crucial, les pido mil disculpas, que es, ¿cómo se enteran todos mis usuarios de los cambios que yo les hice sobre sus agendas? Importantísimo, ¿no? Cuando hacemos zoom acá, podemos ver este botón azul que dice Notify Changes y eso automáticamente va a disparar notificaciones sin app, es decir, las que aparecen en la campana. Y todos mis usuarios, en este caso Angie y Juan Martín, van a recibir notificaciones de todos los cambios que yo les hago sobre la agenda. Tiempos asignados, van a poder ver su planner, se les abre y demás. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es voy a pasar a la vista de mi colaborador, en este caso Ángeles, a quien le acabo de asignar todas las tareas. ¿Qué puede hacer Angie como colaboradora en esta vista? Puede scrollear entre semanas y puede ver su agenda de forma semanal o bien de forma diaria. Y tiene tres principales accionables que puede realizar, aparte de moverse entre los días o elegir de verlo entre semanal y diario. Carga de tiempo, que es la clave del éxito, ¿cierto? Todo lo podemos gestionar dentro de esta misma vista. Entonces, Ángeles sabe que yo de 10 de la mañana a 1 de la tarde, lunes, martes y miércoles, le dije por favor que haga esta tarea. Si nosotros, y les hago un poco de zoom in, nos paramos sobre este cuadrado, lo que vamos a poder ver es dos formas de carga de tiempo. Una que es sumamente rápida y ágil, y la otra es a través del modal de carga de tiempo, como hacemos usualmente desde nuestro panel de tareas, por ejemplo. Si nosotros apretamos este clic, quiere decir que yo estoy de acuerdo que tardé 4 horas en ejecutar lo que mi PM me agendó en 4 horas, por lo tanto, la estimación de mi PM y el trabajo que yo hice coincide en tiempos. Entonces, le doy clic y este tiempo automáticamente queda cargado a la tarea de diseño de Moodboard para el día lunes. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me demoré más o inclusive tardé un poquito menos de lo que mi PM estimó para que yo esté trabajando sobre esto? Abro el panel de tarea, el panel de, el modal de carga de tiempo, perdón, y vamos a tener la tarea seleccionada, la cantidad de horas editables como ya conocen, y hacemos una carga de tiempo como estamos acostumbrados a hacer. Ahora bien, este colaborador, digamos, puede cargar tiempo, puede scrollear entre semanas y demás, pero tiene que poder accionar sobre esta tarea. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cliquear sobre esta tarea y va a tener el mismo, la misma visualización que tiene el PM, como les había mostrado previamente, digamos, la prioridad, el deadline, las horas agendadas que tengo, que si se fijan son 12 porque tengo 3 días de 4 horas, y las horas estimadas que tiene la tarea en sí misma, ¿ok? Con el mismo recurso que el PM, con este botón, abre la tarea, trabaja sobre esta tarea, cumple los to-dos que tiene, cierra la tarea y vuelve al planner para seguir ejecutando lo que le sigue dentro de su lista de prioridades, ¿ok? Entonces,
Es importante tener en cuenta lo siguiente. El planner es una herramienta que va a optimizar los tiempos que le destinamos a la organización del día a día, el nuestro y el de nuestros equipos, ¿verdad? Y lo ideal es que comencemos a aplicar esta acción de planeamiento de forma diaria, semanal o con los tiempos que mejores le convengan a sus agencias para poder ahorrar ese tiempo diario que cada uno de nuestros usuarios, inclusive nosotros, tenemos que tomarnos cuando empieza el día para poder organizar qué es lo que tenemos acorde a nuestra prioridad, acorde a las fechas y demás. Nuestro planner lo reúne todo en una sola vista. Entonces, como para hacer un recap y un breve resumen de cuáles son los accionables que podemos hacer desde Planner como un PM y como un colaborador. Empezando con el colaborador con los permisos que les acabo de mostrar va a poder abrir la tarea y ejecutar sobre ella, va a poder cargar tiempo y va a poder ver toda su agenda planificada de forma semanal, diaria o como mejor le guste, digamos, o mejor le venga en términos de vista. ¿Y un PM qué va a hacer? Va a agilizar a su equipo, va a optimizar tiempo de ejecución porque ya les va a, digamos, ahorrar ese tiempo que nuestros equipos tardan en hacer toda esta organización que les decimos. Puede tener visibilidad sobre lo que su equipo está haciendo sin tener que andar, hola Juanma, ¿cómo estás? ¿Cómo viene esto? Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo viene esto? Y así, ese ida y de vuelta que tenemos todos los días seguramente cada uno con sus equipos. Y además, por supuesto, también puede tener los mismos beneficios sobre su propia agenda. Ahora bien, hablamos un poco de desvíos en términos de, y voy a volver a cambiar a la vista del PM para este caso, de desvíos entre aquellas horas que fueron planificadas para la ejecución y aquellas ejecuciones reales en formato de tiempo, ¿verdad? Y para esto voy a hacer un zoom in pequeño acá y vamos a ver un primer desvío. ¿Qué es lo que pasa? Los ayudo a leer un poco esto. Las horas estimadas de la tarea reporte a cliente eran 4. Nosotros agendamos, en este caso, 8. Estas 8 horas versus la estimación que está teniendo la tarea es un 50% más, un 100% más, perdón, lo que hace que estemos un poco desfasados entre lo que estimamos que nos iba a llevar una tarea y el tiempo efectivo de la ejecución de esta tarea. Un dato, un insight, eh, te los dejo por aquí. Bueno, ha finalizado Buenísimo. esta pequeña demo. Tenemos un montón de preguntas que fui contestando a medida que iban preguntando, pero bueno, hay algunas que vale la pena repasar. Si querés, Lili, quédate compartiendo core por si necesitamos soporte ahí de algún movimiento de tareas. Pero, por ejemplo, Por Carolina supuesto. pregunta si la recurrencia solo se puede agregar de forma manual. La respuesta es sí, es vos cuando le querés decir una tarea, en qué momento del día o en qué momento de la semana la debería hacer alguien, ese movimiento es manual. Por suerte tenemos el drag and drop que es súper funcional y súper rápido, así que, digamos, es simplemente mover una tarea la cantidad de veces que quiera moverla para decirle a mi equipo cuándo la debería hacer. Después pregunta Carolina también si quisiera Voy a hacer saber, un asterisco, perdón Juan, voy a hacer un asterisco sobre, dale, adicionando un poco a la respuesta de Juan. De todas formas, nuestro equipo está trabajando sobre recurrencias y es una de las cosas que salen próximamente y va a tener una modalidad de recurrencia parecida a la del calendario. Por ejemplo, si yo todos los días trabajo de 9 a 10 en una tarea, vamos a poder poner que del lunes 11 al viernes 15, de 9 a 10 de la mañana, se repita, por ejemplo, los reportes a clientes y va a quedar como un flujo más automatizado de recurrencias. Así que quédense pendientes que va a existir en breves. bien, perfecto. Después, ¿esto se puede sincronizar con Calendar de Google? Pregunta Maca. La respuesta es sí. Lo mostró justo Mili, quizá no habías estado cuando arrancó, pero ustedes, fíjate Mili, si vos ponés ahí Show Events, ahí lo que está trayendo Core es, mientras va pensando, va a traer todos los eventos que nosotros tenemos en el calendario en esta franja temporal, es decir, en esta semana. Entonces ustedes van a poder solapar reuniones con tareas, ¿no? Que no es menor. Sobre todo para casos, para roles de gestión, de project managers ejecutivos, que gran parte de su tiempo está dedicado a reuniones. Bueno, ustedes van a poder ver ambos eventos.
Después dice en una persona anónima, en nuestro caso a la hora de hacer clic en eventos para que se sincronice el calendario, solicita permiso al administrador. Esto te explico cómo es. Nosotros tenemos una integración que funciona perfectamente, pero después hay que darle acceso a través de Google o a través de Microsoft a Core para que acceda a la información. Así que, contestando la pregunta, pues, o pasarnos el caso en específico y lo vemos, eh, o, o directamente hablar con algún administrador de su suite de Google o de Teams de la empresa para la que trabajen. Los colaboradores no pueden modificar su propia agenda, como en todo en Core, los colaboradores van a poder hacer lo que nosotros queramos que hagan, así que está más asociado a los permisos que le damos al colaborador. Y Tati pregunta también si las subtareas también te salen para hacer el movimiento del calendario. Sí, salen todas las tareas y subtareas. Ahí donde está tienen Mili el mouse arriba, ahí van a ver tareas y subtareas. Y tenemos otras que no llegué a contestar. ¿Cómo se puede hacer la sincronización con Calendar? Ahora te vamos a compartir un link que es súper simple, pero si no, ahí arriba, al lado de la foto de perfil, miren si se quiere acompañar, van a tener un botón donde si cliquean ahí, ustedes lo van a tener no con el loguito de Google, seguramente vacío, van a seguir los pasos, integrarse con Calendar y integrarse con Teams y simplemente seguir los pasos. Después, recomiendan que los PM planifiquen el horario de los colaboradores en toda la jornada laboral o dejar un espacio de tiempo para imprevistos o tareas repentinas. Y depende. Depende del colaborador también, ¿no? Nosotros solemos recomendar de dejar estos espacios para imprevistos, sobre todo para la industria en la que trabajamos, pero a veces tenemos diseñadores que trabajan 100% por un cliente o 100% por un proyecto, no tiene ningún sentido que le deje tiempo o espacio para imprevistos, ya que va a trabajar 100% para eso, ¿no? Así que es muy contextual la pregunta y tiene distintas variables. Las tareas que se ponen en el Y planner un salen segundo, también Juan. Sí, Lo que quiero decirle a la persona que preguntó esto es que de todas formas, todas las tareas que planificamos tanto para atrás como para adelante son plausibles de ser editadas. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, Angie tuvo un imprevisto de 12 a 1, pues le recorto el tiempo, digamos, nada es inamovible. El planner justamente tiene como la capacidad de ser dinámico en todos los aspectos, por lo que inclusive podemos borrar esta locación como estamos haciendo acá, la planificación que hicimos se borra y el imprevisto que tuvo ella lo ponemos, por ejemplo, si esta tarea hubiese sido el imprevisto, que le comió 3 horas, pues que quede ahí, ¿entendés? O tuyo. bien. Buenísimo. Después dice Tati Arango, las tareas que se ponen en Planner salen también en el Gantt. Todas las tareas que están en Planner están en Gantt, solamente que son visuales distintas, ¿no? El Gantt es un Gantt de usuarios para ver qué es lo que tiene que hacer un usuario en un espacio temporal, y el Planner es para planificar, o sea, alocar tareas en una planificación temporal. Son funcionalidades, se complementan, pero contestando tu pregunta, las tareas que ponemos en Planner también salen en el Gantt. Después, Esteban Castaño, sería bueno que si la tarea ya se programa con fecha y hora de una vez, quedará en Planner para no asignar más tiempo a organizar el Planner. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está buena la sugerencia, pero ¿por qué no? Vos podés tener una tarea que inicia el 1 de marzo y termina el 31 de marzo, que tiene fecha de inicio y fecha de fin, con hora de inicio y horario de fin, pero es una tarea que dura un mes. Y vos esa persona no la vas a tener trabajando un mes, 8 horas todos los días solo para esa tarea. Entonces lo que te permite el planner es decir, yo tengo una tarea que tiene deadline dentro de un mes, decirle a un usuario o a una cantidad de usuarios que ocupen 1 hora por día durante todo ese mes para ejecutar esa tarea, ¿no? Creo que es notable la diferencia. Después, si los colaboradores tienen cierta independencia en una tarea de gestionar el tiempo dedicado, ¿cómo me entero yo PM de este calendar? Me agregan como seguidor. Buena pregunta. Si los colaboradores tienen cierta independencia en una tarea de gestionar el tiempo dedicado, ¿cómo me entero yo PM de este calendar? Me agregan como seguidor. Vos para enterarte de cualquier ajuste o de cualquier cambio, sí, de cualquier cambio que haya sobre este calendario, como le llaman, vi que le dicen acá calendario, pero le llamamos planner, tenés que tener la tarea necesariamente asignada en tu calendario y que notifiquen de los cambios, ¿no? O sea, vos te vas a enterar siempre que seas notificado de los cambios en cualquiera de estas tareas. Después tiene tablero Kanban, el planner, Core tiene tablero Kanban, el planner no debería, cumple otra funcionalidad. Mateo, ¿qué haces Mateo? ¿Todo bien? Todo tiempo. Con respecto a esta pregunta, los colaboradores no pueden modificar su propia agenda. ¿Van a agregar esta funcionalidad para tildarla dentro del panel de funciones del usuario?
déjame que lo veamos, no tengo la respuesta en este momento, pero lo vemos. Mateo me llevo para contestarte la pregunta, o Sol o alguno del equipo te va a contestar. Y Maca, sobre este planner se carga el tiempo directamente. Si querés, Miru, mostrar cómo cargar horas en una tarea Voy de directamente vuelta. sobre el planner. Voy a hacer los dos ejemplos. El ejemplo que hice con anterioridad es la vista de un colaborador, que en este caso, por cuestiones de permiso, yo elegí, digamos, es lo que viene por default y elegí que quede así. Tiene únicamente una sola vista, por lo tanto, él no tiene la vista de la planificación que estamos viendo acá como PMs, tienes únicamente esta vista. Pero de todas formas, sobre mi propia agenda, como pueden ver, acá estoy yo, vamos a ver las tareas que tengo agendadas y como les dije con anterioridad, hacemos hover sobre el recuadro gris y tenemos dos formas de carga de tiempo. Con el tip lo que vamos a hacer es aceptar la cantidad de horas que tengo agendadas y con el reloj se va a abrir el modal de carga de tiempo que estamos acostumbrados a utilizar dentro de los paneles de tarea, por ejemplo, y hacemos una carga que puede ser de 2, 5, digamos, editable, super custom. Bien. Después hay una buena pregunta que, Mili, si querés abrir Planner, es si la tarea es igual para dos colaboradores, ¿tengo forma de asignarla a los dos en el mismo horario? La respuesta es sí. Por ejemplo, Sí. diseño de moodboard la puede tener asignada Juan y Mili, o Angie, Juan y Angie, por ejemplo, el miércoles. Mismo En horario de este 10 a caso, 14. En este caso voy a dar un ejemplo de algo que puede pasar y no se asusten. En este caso, Juan Martín, yo no sé si está, bueno, en este caso es parte de la tarea, pero puede pasar, por ejemplo, que vayamos a una tarea, la- que vayamos a una tarea en donde que me salte acá, digamos que esté dentro de esta lista porque es parte de las tareas que mis usuarios seleccionados tienen, pero que forme parte, que la tenga asignado un recurso, pero no el otro, por ejemplo, en gestión general, que no la tienen ni, me parece que, por ejemplo, Juan Martín no la tiene, y en este caso Core Claro. nos va a avisar, porque podemos estar cometiendo un error o bien podemos estar diciendo, che, genuinamente quiero que Juan Martín realice esta tarea, si queremos asignar a, en este caso, Juan Martín como colaborador para la tarea. En el caso que aceptemos, automáticamente Juan Martín pasa a ser miembro de la tarea y podemos agendarle tiempo también a él. Y como pueden ver acá, los dos usuarios el miércoles tienen la misma tarea en el mismo slot horario, pueden ser el mismo o diferente. Bien, gracias, Mili. Después, Joana Cedeño pregunta ahí en el chat, ¿solo los PMs ajustan el tiempo dedicado de sus colaboradores? Tiempo dedicado en realidad es responsabilidad de los colaboradores, ¿no? Es el tiempo trabajado, pero creo que tu pregunta es el tiempo que deberían dedicar. La respuesta es PMs, directores y C-levels pueden ajustar el tiempo que van a dedicar sus colaboradores en distintas tareas, ¿no? Es de colaboradores para arriba. Bien, más preguntas, ahí veo que, entre otra pregunta, no se podrá correr tareas con el contador. O sea, vos decís, Lourdes, asumo que querés ver una tarea en el calendario y poner count, o sea, play. No, acá no se puede poner play directamente en el calendario, pero lo podés hacer directamente a través de una tarea. Que se puede Puedes entrar a la abrir tarea inclusive y... desde Planner, claro. Acá Claro, pongo el contador, lo abrí desde Planner, como pueden ver, blureado, pero sigo teniendo Planner de fondo. En el momento que termino de ejecutar esta tarea, cargo el tiempo que mi contador tomó y puedo volver a Planner y vuelvo como a mi vista original sería. bien. Y después Agostina pregunta, y creo que también había otra persona que le había preguntado, y está buena la pregunta, es, ¿hay forma de ver las tareas asignadas por otros PM a ese colaborador para no generar un overlapping? La respuesta es sí, vos vas a ver el primero, si no tenés permisos para acceder a esa tarea de lo que asignó otro PM, vas a poder ver el slot ocupado, pero no vas a tener permisos para acceder a esa tarea, pero sí vas a poder ver que esa persona tiene el slot ocupado, o sea, van a poder evitar el overlapping que tanto nos duele, ¿no? Y después preguntan, ¿dentro de la tarea se puede dejar una especie de briefing del proyecto? Dentro del proyecto vos dejas un briefing del proyecto y una tarea es un conjunto de ejecutables para hacer a un proyecto. Así que, contestando tu pregunta,
no es una buena práctica dejar un brief del proyecto dentro de una tarea. Sí puedes dejar el brief en un proyecto y sí puedes dejar un brief en cada una de las tareas. Pero está bueno que el brief de la tarea sea de la tarea y no del proyecto, ¿no? Para eso tenemos la sección de información dentro de un proyecto. Bien, ¿qué más preguntas? Angélica Vila, el planner se va ajustando con el tiempo que puso el colaborador en esas tareas. El planner no se ajusta si un colaborador, vos le asignaste que lo haga en 4 horas y computó 2, en su calendario no cambia de 4 a 2, ¿no? Es distinta, son espacios temporales distintos. Una cosa es lo que yo le asigno, otra cosa es lo que un usuario trabaja. Y ahí ustedes van a empezar a medir lo que está mostrando Mili, famosos desvíos, ¿no? A veces una persona trabaja 8 horas y vos le asignaste 3 en un calendario. En su calendario no se va a bloquear el resto de las 5 horas, sino van a quedar bloqueadas esas 3, pero la persona va a haber trabajado 8. Y ahí como PMs tenemos la responsabilidad de poder aprender a corregir desvíos y estimar mejor los tiempos. Bien, ¿qué más preguntas? Buenas preguntas, la verdad. Buenas preguntas. La verdad que sí. Sí. ¿Todo el equipo debe hacer la sincronización de Google Calendar? Sí, la respuesta es sí, Tati. Todo el equipo. La sincronización del calendar es persona por persona. O sea, cada uno de ustedes debería hacer el flujo de sincronizar el calendar y seguir el paso a paso para poder sincronizar el calendario y que todos los eventos viajen los puedan ver en Core. Muy bien, ¿se puede generar algún reporte de desvíos por PM similar? Se puede, se puede. Si Alejandra, si sos clienta, puedes mandar la solicitud a help@projectcore, te lo escribo acá. Y si no, nos escribís directamente y te mostramos, analizamos tu necesidad y te mostramos cómo hacerlo. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, podríamos dar por. Ahí está, disculpe tarde, no sé si ya lo vimos, pero esta organización la tengo en un calendario con tiempos dedicados. Hay manera de migrarlo a Antalit. Sí, no es una migración, es una integración con el calendario para que vos puedas ver esa información en el planner, pero no es una migración de información. Porque lo que vos tenés en tu calendario probablemente no esté asociado a una tarea en core. Entonces, para que el planner te funcione, tenés que tener una asociación de tareas, una generación de tareas realizada y asociar ese tiempo que vos tenés dedicado en un calendario a una tarea dentro de core. Pero se puede tranquilamente, súper fácil de hacer. Antalí, de todas maneras, vamos a mandar una grabación del webinar, así que todos van a poder acceder a esta información cuando quieran. Y nada, Mili, si te parece, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Genial. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ya saben, como dijo Juanma, cualquier duda o consulta, nosotros estamos a disposición, quedamos a disposición. Vamos a mandarles el webinar grabado para que ya les queden. Si necesitan algún recurso extra, simplemente lo piden. Estamos siempre atentos a sus necesidades. Y nos vemos la próxima. Chao, gracias. Adiós.